Esto es en vivo y televisión sin maquillaje, ¿verdad, Paquico? Oh, pero ven acá, el tiempo que Paquico y yo tenemos sin juntarnos, ¿usted se cree que lo vamos a desperdiciar y que no, eso hay que sacarle juguito? Así Y es, ustedes saben Wilson. que estamos con nuestro querido hermano, amigo, una persona que nosotros admiramos bastante, quien es el licenciado Francisco, cariñosamente Paquico, eminente abogado de San Francisco de Macorís, uno de los mejores hijos de este pueblo. Para usted, los buenos días y la bienvenida a este su programa, El Poder de la Información. Buenos días, Wilson. Gracias por invitarme y compartir contigo en esta mañana. Qué bueno que esté con nosotros, sobre todo el día de hoy, que San Francisco pues está de fiesta, con ese triunfo de los Gigantes del Cibao. Maravilloso. La noche de maravilloso. anoche, es el segundo campeonato pues que ganan los Una Gigantes. gran parte de la ciudad no durmió. No durmió. Hay mucha gente trasnochado Sí, en el día así de es. hoy. Y la fiesta se sigue, porque ahorita a la 1 se encienden los motores Así es. y ya a las 2 de la tarde tú verás las caravanas. Así es, así es. Esperamos en Dios pues que esa corona que dignamente se va a representar como país anfitrión en la Serie del Caribe, obtengamos esa corona que nos hace Y bien falta. merecida. Bien merecida, que tenemos mucha, pero todavía nos caben muchas Sí, más. así Porque es. es que Santo Domingo, República Dominicana, es la capital del béisbol. Eso hay que reconocerlo así. Así es. Nuestro béisbol de grande competición, eso es grande liga. Bien, nosotros le hemos convocado porque hay un tema que ha estado sobre el tapete, de manera intermitente muchas veces, con las luces fijas y encendidas para los interesados, pero para el grueso de la sociedad digo que es intermitente porque el caso se calla, se enciende, se calla, se enciende. Pero nosotros, con la responsabilidad que nos caracteriza, de mantener vivo esos temas en la mente de la gente, pero sobre todo con una visión calificada. Hoy queremos hacer un abordaje diferente sobre el tema del caso Muné. Okay. Y queremos tocarlo en el ámbito puramente legal. Vamos a definir este caso desde el punto de vista legal. Caso Muné. Mira, Wilson, el caso Muné es un delito económico. Vamos a calificarlo sintéticamente así. Un delito económico con múltiples infracciones que se evidencian con las propias informaciones que la empresa da. Y decimos un delito económico con múltiples infracciones porque no solamente hay una estafa, no solamente se puede hablar de abuso societario y de posible lavado de activos, sino de que es un delito que le ha provocado a cientos de familias prácticamente no solo la quiebra, sino en algunos casos hasta muerte. Decimos que es un delito económico con múltiples infracciones, porque el hecho de que la empresa Muné, que cuando no existía el Banco Central, cuando no existía el Banco de Reserva en el país, ya la empresa Muné hacía labor financiera, hacía la función de intermediación financiera. Cuando aquí todavía no existía la ley monetaria y financiera, ya la empresa Muné hacía labor de intermediación financiera. Y lo hacía porque como no había banco, y siendo San Francisco de Macorís en los años 30, 40, una ciudad un tanto más rural que urbana, todos los agricultores de arroz, café, cacao, venían a Muné a vender su producto y Muné se convirtió en el banco de esos productores. Pero eso se fue replicando con los ciudadanos de San Francisco de Macorís en el tiempo, a un punto que Muné se convirtió en una entidad que significaba más confianza que hasta las mismas entidades bancarias que comenzaron a surgir. Muné comenzó a captar personas ya que venían a tener sus ahorritos y lo depositaban en Muné, prefiriéndolo a un banco. Al punto de que parte de los que son víctimas de este fenómeno, de este latrocinio de Muné, son funcionarios o eran funcionarios bancarios. ¿Tú te imaginas cuando un funcionario bancario prefiere depositar los ahorros de su retiro en muchos casos
en esa entidad si había confianza en esa entidad, prefiriéndolo hasta los bancos donde ellos laboraron. Lo que te dice a ti que no era cualquier empresa, no era cualquier financiera que llegó el otro día y le vendió sueños a los ciudadanos y los ciudadanos se dejaron enamorar. Entonces, la empresa Munné no hizo el salto hacia cumplir con la ley monetaria y financiera. La adecuación. Exactamente, adecuándose y siguió haciendo labor de intermediación financiera. Otras empresas que hacían lo mismo, como RICE, como Roy, hicieron el cambio. Pues los RICE se fueron al mercado de valores y entraron en lo que son las bolsas. Ya tenemos una que nos representa, vamos Parval. a decir, como marca de la región, Parval. Pero Munné siguió haciendo lo mismo. Pero, ¿qué ocurre? Que haciendo lo mismo, lo que hizo esta generación de gerentes de la empresa fue saquearle los fondos depositados de los ciudadanos. Y lamentablemente, estos son acciones que son sancionadas penalmente, porque primero se califican de estafa, porque estaban haciendo con una calidad que no tenían, intermediación financiera, y segundo, también abusaron de la sociedad para apropiarse de los fondos de los ciudadanos, entre otras acciones que pueden ser calificadas como pudiera ser un concierto que en este caso nosotros lo conocemos como asociación de malhechores. El estatus actual, legal, de Munné frente al sistema financiero, ¿cuál es? Frente al sistema financiero, Munné está en la misma situación que le estábamos describiendo. Ya eso está demostrado porque la Superintendencia de Bancos dio certificaciones diciendo que Munné no tenía facultad, no estaba autorizada para intermediación financiera, y lo estaban haciendo. El hecho de no estar facultado para operar un sistema financiero desprotege a las personas que estuvieron la confianza, de alguna manera le exonera de manera legal, o al contrario podía agravarle el caso a ellos como empresa. Le agrava el caso sobre la base siguiente: el hecho de tú no estar autorizado a ejercer una función y la ejerce, en este caso la intermediación financiera, tú estás con una calidad falsa y estás engañando a los ciudadanos que están depositando en ti la confianza de que tú le retengas en depósito sus ahorros, y tú no tener facultad para hacer eso, porque a partir de la ley monetaria y financiera las empresas que estaban haciendo eso tenían que adecuarse. Ellos no lo hicieron. Eso le agrava la situación, porque entonces, además de que le crea una desprotección al ciudadano, porque si tenían autorización para realizar actividad de intermediación financiera, la Superintendencia de Bancos tenía que responder por ello, tenía que fiscalizarlo más, tenía que vigilarlo más y responderle a los ciudadanos que depositaron su fondo en esa entidad, cosa que Munné lo ha evadido, engañando al Estado y engañando a los ciudadanos. Bien, este caso fue sometido, es decir, explotó, se somete el caso. En ese sometimiento del caso, ¿cuáles son las cámaras o las entidades jurídicas que pueden recibir ese caso? Mira, lo primero es que Munné, hasta desde el punto de vista legal, está haciendo una labor de estafa procesal. Estafa por todos lados. Sí, Munné se ha querido acoger, y lo está haciendo con cierto apoyo de un sector de la justicia, la ley de reestructuración que establece la posibilidad que las empresas puedan reestructurarse cuando se presenta una situación de crisis. Y entonces Munné lo está haciendo como una forma de querer asegurar su impunidad, De evadir. de evadir su responsabilidad penal. Y decimos que lo está haciendo como una forma de querer evadir su responsabilidad penal. Primero, porque Munné le vendió la idea a través de inversión en publicidad, en medios de comunicación, de que a la empresa un cajero
que para mí es una persona muy seria y pudiera ser, si haya cometido un error, el primero que me equivoque soy yo, que es Francisco Matrillé. Y es un señor que era gerente de ellos, el señor Luis Espinal Hernández, hicieron un fraude. Y que en base a ese fraude fue que ellos quebraron o se les creó la situación financiera que tienen. Pero ¿qué ocurre? Que cuando presentan la querella, hablan de que ese señor, supuestamente con el cajero, se apropiaron de unos 10 a 20 millones de pesos y que faltaba hacer una auditoría. Cuando hicieron la auditoría, que se la presentan a la unidad de lavado de activos en la Suprema Corte, en la Procuraduría General de la República, con quien nosotros hemos tenido conversaciones, el fiscal de la unidad se ríe conmigo, porque le llevan una auditoría que ascendió hasta 80 millones de pesos el fraude. Pero es que lo que tiene que devolver MUNE no son 80 ni 100 millones de pesos, son miles de millones de pesos. Y él me dice, doctor, pero ellos ahora mismo acaban de confesarse. ¿Por qué dónde está el otro dinero? ¿Qué hicieron con el otro dinero? Entonces ahí hay una situación donde MUNE lo que está haciendo es tratando de evadir responsabilidad con acogiéndose a la ley de reestructuración, queriendo presentar un plan de reestructuración que nunca presentan y tratando de decir que fue por un producto de un robo que hubo interno y que la empresa se descapitalizó, cuando realmente es todo lo contrario. Si los depositantes de MUNE le dieran, cojan lo que le robaron a esa gente y descuéntenlo a nosotros y devuelvan el otro dinero, MUNE no tiene cómo explicar dónde está ese otro dinero. Porque la desventaja que tienen esas entidades no regularizadas frente al ahorrante es que, si bien es cierto, no tienen muchas veces una aseguradora externa que les asegure el capital de lo que otros han invertido, también es cierto que de manera alegre transfieren sus fondos de una entidad a la otra de sus empresas sin ninguna vigilancia, lo que no pasa en una actividad financiera regulada por la superintendencia de bancos. Así es. Entonces, mira, nosotros le presentamos en el mes de julio del año 2019 y en el mes de septiembre la segunda querella de personas afectadas. Y en esas querellas le hicimos una serie de propuestas de diligencia al Ministerio Público que rondaban en la dirección de lo que tú estás planteando, de que se le solicitara a la superintendencia de banco el rastreo de los movimientos financieros de todos los socios de MUNE, los gerentes, los familiares cercanos, para ver a dónde se fue ese dinero, porque el dinero nunca se puede esconder. No se fuma. El dinero deja rastro. No evapora. Lamentablemente, por las razones que fueran, esto hasta el mes de diciembre del año 2020 es que comienza a prestarse la debida atención. Vinieron dos representantes de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Coincidencia o no, cuando entra Jenny Berenice y entra doña Miriam Germán, entonces comienza el Ministerio Público a prestarle la debida atención al proceso. El Ministerio Público de aquí nos había dicho que había iniciado algunas acciones, pero no habíamos encontrado la respuesta de esas acciones. Ya podemos decir que hace un tiempo el Ministerio Público, con la Dirección General de Persecución, vamos a decir, asistiendo al Ministerio Público de aquí, comenzó a tomar medidas solicitándole cosas que le habíamos solicitado nosotros al Ministerio Público para que lo solicitara a su vez a la jurisdicción de instrucción, de autorizar a la superintendencia que dé un informe sobre los movimientos financieros de los socios de esa empresa, igual de las empresas correlacionadas con ellos y con la empresa MUNE, para ver dónde ha ido ese dinero, porque ese dinero no se esfuma, ese dinero en algún lugar está. Si ellos lo distrajeron, va a salir en esos informes. Y ahora estamos en esa etapa. Lamentablemente los delitos económicos son lentos, los procesos. La Procuraduría General de la República, que ha
iniciado acciones conjuntamente con el Ministerio Público de aquí, está en esa fase y prontamente nos vamos a reunir nuevamente para ver en qué vamos en ese sentido. ¿Han hecho ustedes algún inventario de en sí cuáles son los bienes propiedad de la financiera MUNE? Porque MUNE es una marca, es una sombrilla que tiene diferentes marcas. Mira, MUNE presentó ese inventario de bienes inmuebles porque una de las cosas que tiene la ley de reestructuración es precisamente que tienen que presentar un inventario de los bienes y los activos de la empresa. Y efectivamente la empresa lo presentó y nosotros lo hemos contactado vamos a decir, consulta en la Dirección General de Registro de Títulos y hemos visto cuáles son los inmuebles que tiene MUNE. Pero los inmuebles que MUNE tiene no alcanzan ni siquiera para pagar la mitad del capital depositado por los ahorrantes de MUNE. ¿Pues tan fuerte la insolvencia Sí, que ellos sí, presentan? sí. Porque MUNE ha presentado un informe financiero en esa fase de la reestructuración, donde ellos lo que prácticamente unos 1.700 millones en activos valorados por ellos, con tasaciones que ellos presentaron, cuando prácticamente los fondos que fueron depositados en MUNE sobrepasan los 3.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo tú puedes compensar una situación de esa naturaleza? Ellos se valen, en el plan de reestructuración plantean, le ponen un valor a la marca MUNE que ronda los 1.200 millones de pesos. Nosotros no tenemos ninguna información técnica, de pericia, que pueda decir que es así. Pero eso es intangible. Eso es intangible. Y entonces, no queremos decir que están burlándose de uno, pero para nosotros cuesta arriba que una empresa como MUNE diga que su nombre, su marca, tiene un valor que prácticamente está por encima del valor de los activos que tiene. Y eso es posible en algunas empresas. Si tú me dices Apple, eso es otra cosa. Pero espérate, tú estás hablando de una empresa que cuida su marca. Claro. Pero con el cuidado que ellos le están dando a la marca MUNE, eso la desprecia en el propio mercado de valores. Así es. Entonces, este rumor o comentarios, pero supuestamente hubo una comercialización que implicó al grupo MUNE con la venta de unos solares en Santo Domingo. Ellos están solicitando, no de Santo Domingo, la venta de un solar en Puerto Plata que tienen, sobre la base de que para ellos les es más costoso mantener el solar, que ese dinero se venda y se deposite a los fines de cubrir pagos a los ahorrantes en el momento en que se pudiera dar una situación de negociación para el pago. Pero es un solar que la cotización que ellos mismos han presentado no sobrepasa los 20 o 25 millones de pesos. Eso da para 3 pequeños de los depositantes en esa empresa, a lo que nosotros nos hemos opuesto. En Santo Domingo ellos vendieron porque fue su casa personal. Y sobre eso, la casa personal del señor Galo, se la vendieron, según la información que tuvimos en un momento, en unos 6 millones de dólares al Banco Central, porque quedaba próximo al Banco Central. Y estuvimos debidamente informados. Pero como tú sabes, la responsabilidad penal es personal. Como no ha habido ni se ha iniciado una acción ya de persecución personal contra los gerentes directamente, no se ha podido iniciar acciones de naturaleza personal contra los gerentes, como ponerle medidas de coerción real sobre sus bienes. Si en ese momento, cuando presentamos la querella, el Ministerio Público le hubiera dado curso, nosotros hubiéramos podido perseguir personalmente a esos ciudadanos y hubiéramos quizás evitado que ese dinero que ellos vendieron, porque fue
casi coincidiendo en los momentos del inicio del proceso, que ellos vendieron esa casa, lo hubieran ellos vendido. Pero lamentablemente no pudimos hacer nada en eso. ¿Cuál ha sido en forma cronológica las acciones del Ministerio Público a la luz de estallar el caso? El Ministerio Público recibió en el mes de julio las primeras querellas, si mal no recuerdo, unas 3 querellas, una de una ciudadana de Santo Domingo, otra de una, la puso el licenciado Truman Suárez, una abogada de La Vega y una que pusimos nosotros. Eso fue en el mes de julio, las primeras 3 querellas. Luego en el mes de septiembre, unos 175 ciudadanos nos apoderaron a un grupo de abogados y le pusimos una segunda querella. Y ya a final del mes del año pasado también se puso una tercera querella. El Ministerio Público la recibió. En cada una de esas querellas se le hicieron propuestas de diligencia, de investigación. El Ministerio Público nos informaba cuando íbamos que estaban en curso, que habían enviado la solicitud a la superintendencia y a otras entidades. Pero ya cuando podemos decir que materialmente comenzamos a ver actuaciones propias que han comenzado a surtir efecto, es en este año que pasó. Cuando ya a final del año pasado, la jurisdicción de instrucción de aquí dio autorizaciones de bloqueo de cuentas a empresas relacionadas con MUNE, dio autorizaciones para que la superintendencia de banco emitiera informe de los movimientos financieros de MUNE en un periodo determinado por el Ministerio Público. Y esos son, vamos a decir, los pasos concretos que hasta ahora están. Nos hemos reunido en varias ocasiones con la representante del Ministerio Público de aquí y representantes de la Dirección Nacional de Persecución de Persecución Criminal de la Procuraduría, y estamos en eso. En los próximos días estamos gestionando un nuevo encuentro para ver a dónde va la investigación, porque tú sabes que la investigación tiene una fase secreta, que a uno le dan informes, pero le informan no todo lo que hacen. Y ahora hemos sido testigos públicos de cómo funcionan muchas veces esas cosas, que todo el mundo habla y habla, pero a la hora de la verdad el Ministerio Público decide cuándo y cómo actuar. Aquí muchas veces no se investiga, sino que se averigua. Son términos que debiésemos acuñar. Así es. Nosotros quisimos hacer esto para ver hasta dónde llega la calidad del Ministerio Público de San Francisco de Macorís y hasta dónde llegan las instancias de San Francisco de Macorís en méritos de competencia frente a este caso. Mira, yo pienso que el Ministerio Público competencia la tiene. A veces yo diría quizá la decisión no fue quizá la que nosotros esperábamos, para no decir otra cosa. La prioridad del caso. La prioridad del caso. El caso MUNE era un caso para que cualquier Ministerio Público que hubiera querido hacer nombre lo hiciera. Para ponerte un ejemplo, Jenny Berenice, independientemente de su competencia como profesional. El caso de aduana en Santiago, que yo estuve trabajando hace muchos años ahí en ese caso. El caso de Jordi Veras, el hijo de Negro Vera. Asumir con responsabilidad. Le dieron una proyección a Jenny Berenice que le permitió dar el salto en el espectro del Ministerio Público a nivel nacional. Y no estoy diciendo que no fuera capaz. Todo lo contrario. Me luce que es un Ministerio Público muy capaz. Pero a veces hay casos icónicos que o a un juez o a un Ministerio Público lo marcan para siempre, positivamente o negativamente. Yo creo que el Ministerio Público aquí no quiso aprovechar eso. O no lo supo aprovechar. El Ministerio Público, diríamos, bueno, pero el Ministerio Público no está para hacerse simpático ni nada por el estilo. No, es que esto fue una tragedia social. Y no era simplemente hacerse simpático por asumir este caso con valentía y con disposición. Es que era una tragedia social que ha afectado a amplios sectores hasta del comercio en San Francisco de Macorís. Y nosotros entendemos que quizás no fue la respuesta que esperaba las víctimas que han sido afectadas y que esperaba la ciudadanía en el caso MUNE. Pero no podemos decir que no sea competente. El Ministerio Público de aquí tiene competencia. Lo que pasa es
que quizá no, esa competencia no la puso en el momento que debía ponerla y con la intensidad que debía ponerla en este caso. ¿Y por qué ese caso está en Santo Domingo, en la 10ª sala Cámara Civil y Lo que Comercial? pasa es que la ley de reestructuración de empresas y sociedades comerciales permite que las empresas que se vean en dificultades puedan solicitar a acogerse a esa ley y en base a eso, pues, iniciar un proceso de reestructuración en este caso o de liquidación. MUNE tiene su domicilio principal en Santo Domingo y MUNE apoderó la 10ª sala de la Cámara Civil de Santo Domingo, que es la que estaba atribuida para esas competencias, para que iniciara un proceso de reestructuración, le autorizara un proceso de reestructuración. Esa empresa se benefició de lo que nosotros llamamos un poco de ligereza de la magistrada que autorizó el inicio de la reestructuración. Y decimos un poco de ligereza porque cuando tú vas a la ley de reestructuración, para que una empresa se pueda acoger a la reestructuración, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y nada más te voy a decir uno para que tú veas la ligereza. Un listado de todos sus acreedores, con todos sus datos, para poder el juez tener control de que efectivamente existen esos acreedores. Si tú vas al listado que depositó MUNE en esa cámara, vas a encontrar miles de personas, o cientos para no ser tan exagerado, que nada más tienen el nombre y la cédula, algunos ni la cédula, ni una dirección, ni un teléfono. Algunos dicen que viven en el extranjero solamente. Y con esas incongruencias o esas faltas de información, de manera automática la juez le autorizó iniciar el proceso de reestructuración. Por eso decimos que fue una ligereza, para no decir otra cosa. Ahora, ¿qué tiene que ver el proceso de reestructuración de la empresa con el caso que a ustedes le implica? Porque entiendo que debiesen ser procesos paralelos. Usted que se meta con su sistema financiero, la readecuación, perfecto, nosotros no tenemos que ver con eso. Ahora, la parte que a nosotros nos compete, el litigio de los inversionistas, entiendo que debiesen ser en tribunales paralelos, desde el palco de la ignorancia, te digo. Sí, lo que pasa es que la ley de reestructuración contempla que la empresa puede proponer un plan de reestructuración. Y ese plan de reestructuración, quien tiene que aprobarlo o rechazarlo son los acreedores. Y en este caso los acreedores de MUNE somos nosotros los afectados con MUNE. Okay. Y por tanto entonces se crea, conforme a la ley, un grupo que tienen derecho a voto y ese grupo tiene que estar reuniéndose para discutir el plan y ver si es posible aprobarlo y hacer, darle los plazos que haya que dar para fines de que presenten nuevo plan, reformulen el plan, y en eso es que se ha estado en ese espacio paralelo que tú le llamas. Y el otro espacio que es la queja legal, la queja por las querellas, es el Ministerio Público que lo tiene y ahora mismo está en sus manos el destino de esa parte de ese proceso. Ahora, ese proceso, cuando se vaya a emprender, la parte de investigación del Ministerio Público con relación al fraude que ustedes aducen del grupo MUNE, ¿será aquí en San Francisco de Macorís? Sí, proceso? aquí está. Lo que pasa es que la Procuraduría le ha dado asistencia al Ministerio Público, pero es aquí. Inclusive la procuradora la procuradora fiscal en un momento se inhibió del caso y la Corte se la rechazó, la inhibición. Ella se inhibió sobre la base de las críticas que le habían hecho afectados de MUNE y entonces pues ella tomó esa decisión en un momento y nos los informó en el momento en que estaba inclusive conociéndose una parte del asunto de la querella de MUNE contra Luis Espinal Hernández y contra Francisco Matrillé. Que ese caso entiendo que a ustedes no le compete, sino que Claro son casos que que no. debiesen ser de la empresa con esos relacionados, con esos Es colaboradores. el chivo expiatorio de MUNE. MUNE utilizó ese caso como chivo expiatorio.
Y te Ha lo usado digo, dos, porque también la readecuación es otro claro, chivo expiatorio. te lo digo con, vamos a decir, propiedad. El abogado que representa a MUNE en ese proceso, o uno de los abogados, yo lo conozco porque tuvimos algunos procesos en contra en el Consejo del Poder Judicial, yo representando a un juez y él representando a la familia MUNE, Moisés Almonte. Y yo me topo con Moisés aquí un día después o 2 días después de yo haber depositado la querella nuestra. Y Moisés viene a depositar una querella. Y con la querella que Moisés depositó, al otro día más o menos el Ministerio Público estaba solicitando orden de arresto contra Luis Espinal y contra Francisco Matrillé, con la afirmación de la empresa de que ellos le robaron. Nosotros, cientos de ciudadanos, le dijimos al Ministerio Público que esta empresa nos ha robado, le llevamos documentos de dinero que le entregamos. 2 días antes. 2 días antes. Y todavía el Ministerio Público no ha solicitado orden de arresto contra ninguno de los miembros de MUNE. Y tú dirías, bueno, es que son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros le estábamos demostrando que ellos tenían el dinero nuestro. El Ministerio Público en algún momento nos dijo que lo que no quería era abortar. Y uno diría, bueno, dentro de su lógica pudiera tener sentido. Por la complejidad, quizás. Por la complejidad del caso. Pero en el caso específico, quizás si se hubiera sido un poquito más enérgico con la gente de MUNE, MUNE tuviera otra actitud. Porque MUNE está pagando muy buenos abogados. Lo que te refleja a ti es que ellos quieren asegurarse su impunidad y asegurarse la acción fraudulenta que han hecho. Mira, MUNE solamente, y se lo planteamos al Ministerio Público, entre el periodo de noviembre del año 2018 al periodo en que MUNE cerró supuestamente sus operaciones de devolverle intereses y capital a los ciudadanos, que fue en junio 30 de 2019, solamente entre los que nosotros representamos, MUNE recibió más de 136 millones en esos 6 meses en depósito. Te estoy hablando de una fracción, porque ahí hay miles de personas. Yo no te estoy hablando de todas las personas. De lo que nosotros representamos, recibió MUNE en ese grupo, y se lo presentamos al Ministerio Público, 136 millones de pesos en 6 meses. ¿Qué hizo MUNE con esos 136 millones de pesos? En 6 meses. No te estoy hablando atrás, que ya había. Era para que tuviera la maquinaria de su la hegemonía comercial, exactamente. Bueno, si tú sabes inclusive que ya tú estás en dificultades económicas, ¿cómo tú le estás recibiendo dinero a la gente para apropiarte? Ahora también la gente se incauta, porque como también va a estar viendo lo que está pasando y sigue todavía alimentando el monstruo. Es que mira, no lo sabían. Fue en el interín. Cuando explota eso, efectivamente, es entre mayo y junio. Y a lo mejor ellos mismos buscando también atracción de capital, porque esos gerentes muchas veces se dedican, y esos inversionistas no esperan a que tú vayas. Si no saben que Paquico tiene tanto, vamos a caerle a Paquico allá y vamos a ofrecerle tanto y tal % para traerlo como capital, porque es agentes vendedores de financieras. Es que en MUNE habían empresarios que tenían su dinero ahí. Luis Esmurdó, hijo, su papá tenía todo su dinero en MUNE. Sí. Y era un empresario de muchos años. Claro, aquí. Claro. Bien ganado y bien trabajado. Bien ganado y trabajado. Ah. Y don Luis Esmurdó está afectado porque su papá dejó su dinero ahí. Y Luis Esmurdó, hijo, creía que era gente seria. Es eso. Cuando tú ves que sectores económicos activos de San Francisco confiaban en esa empresa, los trabajadores de MUNE, muchos de ellos, su chelito. Que eso es un crimen, mi hermano, su chelito. Ya tú sabes. Entonces, su mira chelito cómo de su liquidación, de su pensión. Déjelo aquí y ahí te compra su medicinita y le tiene su dinerito ahí. Ya tú sabes. Hay que ser duro, mi hermano. Ya tú sabes. Ahora, hay 3 escenarios. Yo veo aquí 3 escenarios. Y te digo, llévame al paso, que tú sabes que yo no soy abogado. Sí. Hay 3 escenarios. El caso del fraude es un escenario.
el caso de la demanda de ustedes por estafa, no sé si esa es la figura, una de las figuras, es otro escenario, dos tribunales diferentes. Y el caso de la adecuación en Santo Domingo, la 10ª Cámara Penal, es otro proceso diferente, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿esos tres procesos les vinculan directamente a ustedes o entienden ustedes que deben focalizarse solo en la demanda de que le devuelvan su dinero? El interés de los ahorrantes de Munné es que le devuelvan su dinero. Si Munné ahorita viene y le devuelve su dinero, no hay caso. Y entonces, ¿por qué validarle con su presencia, legitimarle con su presencia, el proceso de readecuación? Porque es obligatorio. Si no estamos ahí, ellos hacen lo que quieran. Y no vamos a construir, evidenciar, como se está evidenciando una vez más, que el mismo proceso de reestructuración es una modalidad de las acciones fraudulentas de Munné. Cuando nosotros llegamos ahí, a las primeras acciones, esa juez estaba engreída contra nosotros. Ahora la juez tiene otra actitud frente a nosotros, porque se ha venido dando cuenta de que esta gente le están mintiendo. Y nosotros queremos llegar ahí, al punto que llegue ese proceso, convenciendo a la jurisdicción que esté apoderada de que efectivamente ese procedimiento se utilizó como una forma de legitimar la impunidad por las acciones fraudulentas que cometió Munné, no como una forma de querer ellos tomar una decisión seria para reestructurar la empresa y responderle a los ahorrantes de Munné. Los dos posibles escenarios de esa reestructuración, que se le apruebe la reestructuración o que se le niegue, ¿qué les favorecería a ustedes? Mira, partiendo de lo que ellos están planteando, ninguno de los dos escenarios nos favorece. Una tercera vía es que la juez, en un momento determinado, podamos provocar que entienda que esa acción de reestructuración está fundada en bases fraudulentas y la remita junto con el proceso de investigación que tiene la Procuraduría en contra de Munné. Porque es que, mira, ellos lo que le han planteado, primero plantearon de que pagar un 70%, pero sin una propuesta sólida que te diga a ti, bueno, es que nosotros vamos a pagar ese 70% con esto y con aquello, y que tú veas de dónde va a salir dinero. Pero que eso de palabra. Eso es hasta ilegítimo. Tú, una gente que tenga un capital contigo, tú dices, no, yo te voy a dar tanto, porque no es un asunto de dar, pero es un asunto de cumplir con la responsabilidad. Inclusive lo que ellos estaban proponiendo no tenían ni siquiera eso sustento. Pero no lo decimos nosotros. Se contrata a un asesor financiero por parte del proceso de reestructuración. Y ese señor, el ingeniero Troncoso, es un hombre que nosotros lo conocimos en ese proceso. Yo he visto pocas personas tan honesta y ética como ese señor. El señor lo dijo en su cara, ese plan no tiene fundamento, no tiene sustento. Y en una reunión donde estuve yo presente, tuvimos un grupo, le digo, miren, si ustedes firman ese plan, están haciendo un acto de buena fe. Pero ese plan no tiene forma de asegurarle a ustedes que van a recuperar su dinero. Lo que ellos estaban proponiendo, no el 100% del capital de cada quien, lo que ellos estaban proponiendo. Entonces ese plan, esa vía, nosotros lo que estamos ahí es, tenemos que estar, porque si lo dejamos solo, vienen 2 o 3 acreedores que ellos lo agarren de incauto y le aprueban lo que ellos quieren y ahí ellos legitiman su situación. Porque en sí, con ese proceso, ellos lo que están buscando legitimar. Claro. Que debiese ser legitimar pura y simple su operatividad frente al sistema financiero. Pero ellos lo que quieren es frente a la justicia. Exactamente, porque ahí es donde estoy viendo la mala fe de ellos, claro. Que ese proceso de readecuación, no, yo lo que quiero es que tú me legitimes las malas acciones que yo estoy haciendo, que yo he hecho, claro, ¿verdad? Y no hacer lo que en verdad debiesen estar haciendo y que debiese ser el Estado quien esté cuestionándole a ellos y combinándolo a ellos a la legalidad
con un verdadero proceso de readecuación. Sí, lamentablemente el Estado, en un momento, en la persona del presidente de la República, le hizo una promesa al grupo. Hay un grupo de ciudadanos donde están los profesores, Sí. que una parte no tiene abogado y se han aglutinado como mecanismo de presión. Y le prometieron que iban a intervenir. Comenzaron a reunirse, pero eso se volvió palabras. Son promesas de campaña, porque aquí los diputados, senadores, candidatos, todos en sus diferentes funciones, todos se solidarizaron con el Grupo Muné. Y yo no he escuchado más nunca que ninguno de ellos se haya acercado, ni como presión, ni como solidaridad, ni mucho menos en sus escenarios, hayan encaminado acciones para fortalecerle a ustedes. Al mismo. Mira, yo debo ser honesto y justo. En el caso del senador, el senador siendo diputado y después siendo senador, tomó acciones en procura de solidarizarse con ese grupo. Lo llevó a la Cámara, le exigieron a la Superintendencia y a la Dirección General de Impuestos Internos informes. Hubo acciones que yo creo que él la hizo de manera responsable. Fue a rueda de prensa con el grupo. Sí. Y debemos ser justos en esa materia. Creo que después, por las razones que sean, se replegó un poco por su carga de trabajo, porque quizá uno de los abogados que tiene el Grupo Muné es hijo de Orlando Jorge, que se llama el hijo Orlando Jorge Mira. Mera. No, Orlando Jorge Mera es el hijo de Jorge Blanco. Okay. El hijo de ese muchacho es uno de los abogados de Muné. Y quizá le han dado una información equivocada. Le han presentado una imagen y quizá eso lo ha atenuado a él. Pero yo pienso que él, en un momento, él estuvo muy activo en acciones que no eran propias más que de lo que eran sus funciones. Él no era ministerio público para poder hacer otras cosas. Inclusive fue a reuniones, yo lo puedo decir con una actitud que yo no vi a otros. Pero en la actualidad, ¿sienten ustedes la protección de los organismos de poder de San Francisco de Macorís, apoyándole a ustedes en la gesta? De las autoridades electas, no, ninguna. Incluyendo ya el senador, se retiró prácticamente. Del Ministerio Público está acompañado por la Dirección General de Persecución. Creemos que están haciendo algunas acciones. Como son acciones, vamos a llamarle discretas, que van trabajándose. Sí, hay una fase. No puedo decirte son estas todas. ¿Y la superintendencia de banco? ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado frente a una entidad financiera que estaba operando de manera irregular? Mira, la superintendencia de banco, tuvimos información que no podemos dártela con fuente directa. En una ocasión vino a la empresa con unos inspectores. No sabemos qué motivó esa visita. Si fue que la Procuraduría la solicitó, porque como te digo, le darán informaciones a uno y otras no. Sí. O si fue por motu propio que ellos decidieron hacer eso. Ni sabemos cuál ha sido el resultado de esa visita. La hicieron aquí y la hicieron en Santo Domingo. Y ante esto no hay una calidad de intervención de la superintendencia de banco a la entidad financiera. Es que, como te digo, como ellos no son entidades financieras, la superintendencia pienso que lo más que pudiera hacer es perseguirlo por hacer intermediación financiera sin estar autorizado. Eso no lo ha hecho la superintendencia. Eso es una gran debilidad. Vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa, porque aquí hay unas cuantas cuestionantes de un panel que hicimos el domingo pasado con los afectados del grupo. Okay. Y por eso pues nos conmovió el hecho de invitarte a una persona calificada para tocar esta parte legal del caso Muné. En la fase que se encuentra este caso, en reestructuración, se encuentra ahora mismo en la 10ª Cámara Penal. Civil y comercial. Correcto. De Santo Domingo, porque hay dos tribunales, uno en Santiago y otro en Santo Domingo, ¿verdad? Así es. Correspondió a Santo Domingo. ¿En qué fase está ahora mismo ese caso?
En la fase de reestructuración está en la discusión del plan de reestructuración. Es decir, la empresa ha propuesto en 2 ocasiones, para no decir 3, porque hubo un intento de un borrador, un plan de reestructuración, en el cual proponen, además de vender algunos activos, captar algunos inversionistas y pagar en unos plazos un 70% del total de los ahorros que cada depositante de la empresa tenga. Y en esa fase se ha estado discutiendo. La respuesta que le dio en principio el grupo que representa a los ahorrantes, a través de los que tienen derecho al voto, era que estuvieron en un momento dispuestos a aceptar un 90%, pero sobre la base de que fuera un plan sustentable. En ese momento es que estamos. Se les ha pedido que tienen que sustentar el plan, porque como les decía ahorita, el asesor financiero que el propio proceso ha contratado, le ha demostrado a ellos que no tiene sustento lo que ellos han propuesto. Entonces en esa etapa se han venido prorrogando plazos que ha pedido la empresa para presentar una nueva propuesta, y en esa fase que se encuentra ahora la discusión del plan de reestructuración. Me pregunta uno de las personas que estuvieron a bien participar con nosotros en el pasado programa. ¿Por qué los ahorrantes o acreedores de MUNE le han aceptado varias prórrogas o solicitadas al tribunal? Una de dos. O se aceptaban la prórroga para que ellos reformularan el plan, o nos íbamos directamente a la liquidación. Irse directamente a la liquidación es vender lo que hay, y de lo que hay, pagar lo que quede, y esperar que el Ministerio Público persiga penalmente a estas personas. ¿De lo que hay o de lo que ellos quieran presentar? Correcto, de lo que hay, podemos decir, porque es lo único que podemos tener evidenciado, los almacenes que tienen aquí, viejísimos, los que tienen en la capital, donde está la planta, un almacén, un solar en Puerto Plata, si mal no recuerdo, otro en la capital, y otro en Sabana de la Mar, me parece, o en Ceibo. Esos son los bienes inmuebles activos que de la empresa como empresa. Ahora, es una empresa familiar que no se puede perder de vista. Y hay bienes de esto que al no estar regulado, pueden estar también otros bienes que son producto de la actividad financiera, pero pueden estar a nombre de uno de los funcionarios, que ustedes no lo han podido identificar ni vincular. Precisamente una de las razones de la acción penal contra esos funcionarios es también, y contra la empresa, para levantar el velo corporativo, de tal manera que puedan ser perseguidos los bienes personales de los que son accionistas o gerentes de la empresa y de los correlacionados con ellos. Y ahí entonces, ahí vamos a decir una información por definir, que no la tenemos a mano. Para ponerte un ejemplo, si MUNE tuviera algunas acciones en una empresa, por ejemplo, apareció ahí la empresa Nigua, que está correlacionada y ellos se han hasta defendido porque hubo unos bloqueos de cuentas. Si MUNE tiene acciones ahí, o algunos de los gerentes de MUNE tienen acciones ahí, ¿qué valor tienen esas acciones? ¿Qué tanto hay en acciones? ¿Y cuál es la vinculación de esas acciones con el sistema financiero de MUNE? Ahí viene la importancia del proceso penal. Y la importancia también de la readecuación. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Sana, claro. Sana. ¿Qué ocurre? Que si pudiéramos lograr eso y pudiéramos tener una información donde esos fondos que se han ido, vamos a decir, trasegados distrayendo por los dueños de la empresa, se pudieran recuperar, pues es muy probable que pudiera ser que el panorama sea diferente para los ahorrantes de MUNE. Y eso solamente un proceso como el que está dirigiendo el Ministerio Público pudiera develarlo y pudiera
lograrse que si esas personas, ya sean físicas o morales, tienen fondos que fueron producto de los fondos que depositaron los ahorrantes, pues sean restituidos oportunamente para que sus legítimos propietarios, en este caso, los que depositaron su dinero, pudieran recibirlo. Es decir, que usted y los ahorrantes confían en las diligencias procesales del Ministerio Público en los actuales momentos. No tenemos otra cosa que hacer. Creemos que tenemos que confiar en eso. Eso es lo que hay. No podemos hacer otra cosa, porque no podemos salir mano militar y nosotros personalmente vamos a coger este bien, o vamos a buscar este dinero, sacarlo de donde ellos lo tienen. Es por la vía de la justicia que podemos actuar y podemos lograr los resultados mejores posibles. En el caso del fraude, ¿tienen ustedes alguna vinculación con estas personas que tengan que asistir, no con estas personas, sino con el proceso, ustedes como ahorrantes? El Ministerio Público nunca nos invitó. Inclusive en una reunión se lo dijimos a la magistrada titular, allá en Santo Domingo. Cuando se hicieron esas actuaciones, se le solicitaron medidas de coerción a Luis Espinar Hernández y a Francisco Matrillé. A nosotros no se nos convocó. Nosotros nos enteramos como se enteró la ciudadanía de que hubo una medida contra esas personas. Ni a ninguna actuación de esa instancia. A pesar de que contra Luis Espinar Hernández nosotros presentamos querella. Contra Francisco Matrillé no. Y la presentamos contra Luis Espinar Hernández en el entendido de que él es parte de ese entramado que provocó este desastre de acciones fraudulentas contra los ahorrantes de MUNE. Pero no en el caso del cajero, que nosotros decíamos cómo podíamos nosotros imputarle a un empleado de una empresa que lo único que hacía era recibir el dinero y depositárselo a la propia empresa o entregárselo a los gerentes, alguna relación de naturaleza delictiva en contra de nosotros, para nada. Entonces, el proceso que ustedes llevan como ahorrantes frente al sistema de justicia, ¿cuál es el estatus en este momento? En este momento el estatus está, como le decía anteriormente, esas querellas ya se le han dado, vamos a decir, aceptación en el Ministerio Público, porque se han iniciado parte de la diligencia que le solicitamos, se han hecho, ya se le solicitaron autorizaciones al juez de la instrucción para que ordene el informe de la Superintendencia de Bancos sobre los movimientos financieros de los MUNE y de la empresa MUNE. Y en ese caso, vamos a decir, está en fase de investigación por parte del Ministerio Público. ¿Pero no ha habido un tribunal apoderado para el caso todavía? No, porque están en la diligencia de investigación. Sabe que el proceso penal se divide principalmente en 3 grandes fases. Una fase que es la preparatoria, que termina con la audiencia preliminar, una fase que es la de juicio y una fase que es la de los recursos. En el caso que estamos en la fase de la investigación, que es la fase preparatoria, recolección de evidencia, recolección de pruebas. Y la propuesta de diligencia que le hicimos es precisamente eso. Hay que buscar dónde está el dinero. Hay que buscar las evidencias del fraude que ha cometido MUNE. ¿No hay un plazo para esto, para este proceso de investigación? La ley 1015 que modificó el Código Penal, procesal penal, establece que la investigación propiamente dicha se inicia con la medida de coerción, el proceso penal. Por tanto, como no se han solicitado medidas de coerción contra ninguno de esos ciudadanos, ni de la propia empresa, simplemente se están haciendo diligencias de investigación, vamos a decir, por fuera, no ha iniciado el proceso penal contra ellos. El proceso penal iniciaría cuando el Ministerio Público tome la decisión de hacer lo mismo que hizo con Luis Espinar Hernández, solicitarle orden de arresto o solicitarle directamente medidas de coerción a esos ciudadanos y entonces iniciar ya acciones propias de persecución personal. ¿Cómo será ese caso ya en un tribunal apoderado con tantos implicados, tantos ahorrantes, cada uno con sus abogados, o se han constituido en partes para un grupo poner un abogado X? Ellos hay una gran parte que ha hecho elección con un grupo de abogados, que nosotros constituimos una mesa de abogados,
Y a su vez esta mesa de abogados han ido delegando en uno que otros abogados su representación. Y será perfectamente viable, se buscará el escenario necesario para eso. Lo importante es que el Ministerio Público actúe, que este caso, que creo que es dentro de las empresas en el país, el caso más grande en materia de delito económico, ya no de banco, no, pero como empresa yo creo que no hay un precedente como este. Estamos hablando de miles de millones de pesos, y yo no creo que haya ninguna empresa, ni ningún ciudadano particular, como lo que han pasado aquí, que se han oído, que se acerque a los montos que hay envuelto en la operación del fraude que implica MUNE con los ahorrantes. El hecho de que ellos traten de cumplir con uno u otro sector, sobre todo con los más poderosos, ¿podría debilitar el proceso? Siempre eso sucede. Lamentablemente, nosotros hemos tenido una historia. Ahora pudiéramos decir que el Ministerio Público ya no podemos calificarlo anteriormente como político, como partidarista, por lo menos la cabeza del Ministerio Público. Y tenemos la esperanza que ese Ministerio Público va a actuar con la independencia debida y esas influencias no van a hacer el trabajo que quizás estaban haciendo anteriormente. Nosotros tenemos esperanza seriamente. A nosotros se nos daban informaciones que no lo pudimos contactar, vamos a decir, y asegurar, como de que el marido de Laura era proveedor del Estado y era compañero de estudio, estudió junto con Jean Alain Rodríguez. Y todo eso mueve a suspicacia de que un Ministerio Público estuviera tan tímido en ese proceso y se dijera eso. Por ejemplo. ¿Llegaron ustedes a reunirse con Jean Alain? Con Jean Alain solamente nos reunimos aquí, un grupo que vino. Él vino en la época de campaña, cuando estaban en campaña, lo trajo el senador Amílcar Romero, y dijo que iban a profundizar, que estaban en eso, pero más nada. Nunca tuvimos una reunión directa como la ha tenido la Procuradora General de la República con ahorrantes, directamente se ha reunido y le ha dado garantía de que se está haciendo el trabajo. El poder político también ha querido intervenir. El presidente de la República pues designó a la ministra sin cartera de la presidencia, Yanilda Vázquez. Sí, pero que Yanilda lo que le vino a plantear a ellos, a los ahorrantes que se estaban reuniendo, era prácticamente como que se convirtieran en socios de MUNE, en que buscaran una salida de esa naturaleza, en prestarle 200 millones de pesos a MUNE como para pagarle a los más pequeñitos, o 400 millones, pero eso no resuelve nada. A lo más mucho para la cuestión del voto. Era más, vamos a decir, un poco de anestesia social para parar las protestas que se estaban dando y generando como consecuencia de esa estafa, de ese fraude. Y el dolor que le ha producido, porque que aquí ya van muertos que se han producido como secuelas. Sí, es un drama humano, es un drama humano. Drama. Esto es un dato que me hacen llegar. La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo se ha encontrado en asambleas depositadas por la empresa MUNE SRL, donde presentan de manera formal los resultados de sus operaciones anuales. Corresponden al 2011, con pérdida de 90 millones y tanto, en el 2015 con pérdida, en el 2016 con pérdida, en el 2017 con pérdida, en el 2018 con pérdida. Yo creo que es la única empresa que le hace tanta pérdida. Desde el 2009. Desde el 2009. Esa se quedó corta. Desde el 2009 nosotros tenemos, y se la depositamos al Ministerio Público también, esas asambleas, esos estados de situación que presentó la empresa MUNE con pérdida año por año. Eso viene arrastrando. Pero es ilegal desde el punto de vista comercial que usted opere con pérdida por más de 3 años. No solamente desde el punto de vista comercial, eso es una muestra más de las acciones fraudulentas que ellos estaban cometiendo. Estaban perdiendo y recibiendo dinero. Es decir, le estaban cogiendo el dinero a la gente. Ahora, cuando se habla de grupo de empresa MUNE, envuelve a todas las empresas. ¿Han podido ustedes deslindar cuáles son las responsabilidades entre una y otra, o ustedes entienden que MUNE es una sola empresa? Es que MUNE es una sola empresa.
MUNE es una empresa que tiene aquí una, vamos a decir, sucursal, y la principal está en Santo Domingo. Ellos no están estructurados, por ejemplo, en MUNE Cacao, MUNE Exportación, No. MUNE Financiero. No están estructurados así. No, ellos son una sola empresa. Ellos son una sola empresa. Inclusive se llamaba Cepora y cambiaron a SRL a partir del año 2010 con la nueva ley de sociedades comerciales. Exactamente. Pero ellos son la misma empresa. Desde el 2010 para acá cambiaron a SRL, pero eran Cepora. Ahora, esa sociedad de responsabilidad limitada que es lo de la SRL, no les certifica la actividad financiera, sino la actividad comercial pura Solamente. y simple de los grupos del cacao y Solamente. y de los productos agrícolas. Eso solamente le certifican. Pero ellos no hacen constar ahí que están captando fondos de los ciudadanos para fines de inversión. Porque ellos lo que hacían era que, a diferencia de otras empresas que le cogen dinero prestado al sistema financiero, ellos se capitalizaban con los depósitos de los ahorrantes. Y con ese dinero hacían sus operaciones. ¿Cuáles operaciones? Bueno, entonces a nivel internacional, MUNE compraba equipo para venderlo. Aquí inclusive habían motores que MUNE llevaba a vender. Importadoras, sí. Como importadora. MUNE le compraba cacao a los productores de cacao, le compra cacao. Todavía están en eso. Y entonces, si tú estás perdiendo dinero desde el año 2009, ¿con qué dinero tú estás comprando eso? Con el dinero de los ciudadanos. Pero entonces, esa responsabilidad limitada que tienen las empresas desliga el capital personal de los accionistas, que no es el caso de ustedes, sino de los accionistas MUNE, de los dueños de la empresa, le desliga sus bienes de lo de la empresa. Claro que sí, pero como tú Que dijiste, es una debilidad que podría tener el proceso. pero tú sabes, como tú dijiste, es una responsabilidad limitada. Porque aquí viene, y eso es vamos a decir, un avance de la nueva ley de sociedades comerciales, en lo que tiene que ver con el velo corporativo. Eso es lo que protege tu capital bienes. personal Sí. por el velo corporativo. Bueno, y yo no estoy invirtiendo más que lo que invertí en esa empresa. Mi casa. Y yo me divorcié, pero la empresa no toca porque eso Correcto. está desligado de Pero mi patrimonio una personal. vez se levanta el velo corporativo porque se demuestre que ha habido acciones fraudulentas por parte de los accionistas o gerentes de la empresa y la propia empresa, entonces ese velo corporativo ya no te protege. Y ahí entra el tema personal. Ahí entra que el dinero tuyo, entonces tú tienes que responder también por lo que haya provocado esas acciones en la empresa. Que es a donde nosotros entendemos que debe ir en un momento determinado la acción penal contra los gerentes de la empresa que permitieron y facilitaron y propiciaron este desfalco, robo, esta estafa generalizada contra las personas que depositaron su confianza, su dinero en esa empresa. Del Ministerio Público, comprobar lo que ustedes ya han comprobado y han palpado en sus investigaciones y que la han puesto al servicio del Ministerio Público mediante una querella formal, de comprobarse esto y llevarse a los tribunales. ¿Cómo sería el proceso? Bueno, sería un proceso penal en el que serían acusados tanto personalmente como sociedad, la MUNES, o sea, la empresa MUNE y los gerentes. Y entonces se perseguirían dos acciones ahí, una acción directa, personal, penal, en procura de la imposición de la pena contra ellos, que impliquen esas acciones delictivas, y una acción civil que es en la recuperación, primero restitución de los recursos sustraídos de los fondos a través de la liquidación de los, vamos a decir, de los activos que tengan y la recuperación de los activos que pudieran tener en otras empresas o en otros lugares, en financieros o en bancos,
Pero eso ya lo dirá la investigación. Porque, por ejemplo, ¿quién es que nos puede dar a nosotros información si el dinero que MUNE estaba recibiendo fue a otra empresa? Bueno, los informes financieros que de la Superintendencia de Bancos, de cómo se manejaba la cuenta de MUNE, que recibía los fondos de los ciudadanos. Porque esos fondos que los ciudadanos daban, depositaban, iban a una cuenta de MUNE. Y esa cuenta, cuando tú tienes una cuenta, que tú haces una transferencia, que tú firmas un cheque, deja un rastro hacia dónde lo llevaste. Y entonces eso va, esa información financiera, se hace un estudio y va a decir, bueno, esto fue a pagarle a tales proveedores, por ejemplo, o esto fue a invertir a tales o tales empresas. Y entonces eso va a traer un resultado. Si efectivamente hay dinero que se trasegó a otras empresas, y es donde está ese dinero, que es de los accionistas de MUNE, que se los robaron a los ahorrantes de la empresa. ¿Hay acciones encaminadas en ese sentido de hacer ese proceso de investigación a Claro esas que cuentas? sí, claro que sí. Es lo que te decía, que ya se autorizaron por la juez de instrucción de aquí, la magistrada argentina, Tejada, dio autorizaciones de bloqueo de cuentas y dio autorizaciones de los informes de la Superintendencia de Bancos, de los movimientos financieros de la empresa y de los gerentes de la empresa. Y inclusive algunas de esos bloqueos han sido levantados a solicitud de las empresas. La empresa Nigua, la empresa Chocolates, que es una hija de Laura, es la que aparece como propietaria, solicitaron levantamiento de eso y se le levantaron. Nosotros no estuvimos en esas audiencias porque no se nos invitó. Otra de las cosas que el Ministerio Público, en alguna medida, no... ¿Y no la pueden ustedes objetar? Aunque a pesar Sí, de que le conviene. lo que pasa es que ya son decisiones generalmente administrativas. Y cuando el juez la da, se convierten en contenciosas cuando la impugnan. Una de las partes, en este caso, la parte afectada impugnó. Ahí el Ministerio Público respondió. Si nos hubieran informado, asistimos para participar. No estamos diciendo que el Ministerio Público no fue diligente, pues el Ministerio Público defendió su postura. Pero por la saneidad del proceso debió ser mejor la parte interesada. El Ministerio Público ya nos invitó a nosotros cuando hubo unas oposiciones que se hicieron a los levantamientos. Pero ya nosotros consideramos que en el momento en que el Ministerio Público nos invita, ya prácticamente no había nada que hacer, porque ya se había ordenado el levantamiento de la oposición de los bloqueos de cuentas. Y a lo que nosotros más nos interesaba, o más nos importa, porque es donde puede venir el rastreo del dinero, es al movimiento financiero, y eso no se levantó. Eso se mantuvo. La juez mantuvo que se dé el informe de la superintendencia, que dé un informe sobre el historial y movimiento financiero de la empresa y de los gerentes de la empresa y de las empresas relacionadas. Entonces, esa es la parte más importante. Entonces, la parte que se levantó fue el bloqueo de cuentas. Me explico. Si tú tienes una cuenta bancaria como empresa, aquí está Wilson, que esta es una empresa, y te bloquean la cuenta, ya la cuenta tuya tú no la puedes usar. Entonces eso es lo que pudiera provocar en alguna medida, es que la empresa no funcione. Y yo creo que razonablemente la juez pensó, bueno, pero la empresa puede funcionar. Puede funcionar y seguimos investigando. Que es saludable que la empresa funcione. Claro, y seguimos investigando. Se sigue investigando a ver esos movimientos financieros de la empresa para saber si están vinculados a lo que tiene que ver con las acciones fraudulentas que MUNE hizo. Excelente. Esta ha sido una excelente conversación. Creo que todas las aristas han sido tocadas. En caso de, me gustaría dejarle en libertad estos minutos finales para cualquier recomendación que usted quiera hacer del proceso. Bueno, solamente decirle a los ahorrantes de MUNE que deben mantenerse siempre atentos, tanto a los llamados que le hagan los grupos en los que ellos se han organizado, como a lo que en algún momento determinado la justicia vaya a hacer, que se está trabajando, que lamentablemente los delitos económicos, la investigación son tortuosas, lentas, no solamente por los personajes que envuelven, que son generalmente personajes de cierto poder y que de alguna manera u otra
tanto por los recursos que tienen para contratar buenos asesores, como por las relaciones que tienen, influyen en el, vamos a decir, en el desarrollo de la investigación, sino porque la propia investigación es más lenta que las investigaciones normales. Cuando se mata a un ciudadano, cuando se roba en una casa, lo único que hay que buscar son las cámaras que pudieron captar esa imagen, un testigo, que otro, o alguien que vea, y ya la investigación se termina. Pero cuando se tratan de delitos financieros, lo que tiene que ver con las actuaciones, las pesquisas son más lentas, auditorías, informes financieros, que se tienen que hacer, vamos a decir, estudios de esos informes para llegar a conclusiones y llegar a resultados que no son muchas veces con la celeridad que quisiera el afectado. Entonces entendemos que el Ministerio Público está trabajando y que debemos esperar a que el Ministerio Público rinda sus informes y los resultados de su investigación, pero nunca dejar de estar atento para darle el seguimiento adecuado como se ha venido haciendo en el caso de esta gran estafa, de este gran robo que se ha cometido contra los ciudadanos. ¿El principio de equidad estará presente? Es decir, el que tiene ahorrado 10.000 pesos, otros 100.000 y otros 10 millones de pesos, ¿correrán la misma suerte? Sí, así debe ser. La propia ley esa que ellos se han querido acoger lo establece. Necesariamente cuando las personas se vayan a restituir fondos, va a tener que ser equitativamente. No va a ser de que a uno, porque tiene más le van a dar más, o porque tiene menos le van a dar más, o porque tiene más le van a dar menos, y así. El que esté representado, el que no esté representado legalmente en el proceso, pero que es afectado, ¿también entra en esa parte? Pudiera entrar, pero tiene riesgo. Siempre cuando tú no te representas en un proceso, tú tienes riesgo. Porque si se da una negociación, por ejemplo, yo te voy a ser honesto, si los abogados que tenemos el caso, viene Monnet y nos llama y nos dice, mire, le vamos a pagar a los clientes de ustedes, nosotros no podemos ponerle a tal cliente decirle que no. Aunque se queden fuera los que no tienen. Porque el deber nuestro es con el cliente. Yo tengo que asegurarle a mis clientes recuperar su dinero. Ahora, el Estado entonces fuera el que debiese encaminarse, debería garantizar desde la parte del Ministerio Público, garantizar esa parte, porque entiendo perfectamente que tu compromiso con el caso es el cliente. Si tiene 3 clientes o 10 clientes o 5 clientes, tu compromiso es con esto. Pasó esto, tú te puedes retirar sin ningún problema. Siempre le he dicho, inclusive a los colegas y a los afectados, cada vez que Monnet le paga a una parte, ganamos todo. ¿Por qué? Porque en la medida en que Monnet le pague a una parte, hay una deuda menos que cubrir. Y el capital o activo de Monnet sube. Mejora la solvencia. Mejora la solvencia. Ojalá yo que Monnet le pague a todos los chiquitos, como dijeron una vez, que Monnet quiere pagarle, que le paguen a todos. Y seguimos cobrando nosotros. Porque eso, que ellos tengan bien claro que el proceso no termina. No. El proceso terminará cuando ellos le paguen a todo el mundo o cuando ellos se entiendan con todo el mundo. Porque yo pienso que cada vez que haya una persona a quien ellos le deban, esa persona estará haciendo algún tipo de acción para recuperar su dinero. Cuando habla de que se entiendan con todo el mundo. Si llegan a un acuerdo en el proceso de reestructuración, por ejemplo, ese acuerdo se firma y ellos lo cumplen. Es una forma de entendimiento. Okay. Si ellos le cumplieron y le pagaron a las personas, tú aceptaste, en vez de que te pagan tus 100 pesos que te debían, 80, 70, 90, ya tú te desinteresaste. Esa sería una forma de entendimiento. Porque los delitos económicos de esta naturaleza se resuelven pagando. Y si no pagan, porque se roban el dinero, lo distrajeron, con cárcel y con lo que se pueda recuperar. ¿Entiendes que el Estado, como Estado, gobierno, tiene responsabilidad en el caso y podría llegar al punto de resarcir a los ahorrantes? Yo pienso que el Estado, por un asunto de que la responsabilidad social es una responsabilidad de todo Estado, de todo gobierno. Y este no es un caso de persona privada simplemente. Es toda una colectividad que fue afectada
donde hay personas que sus pequeños ahorros, es más, lo de comprar su medicina, lo tenían ahí depositado. Y si el Estado en otros casos ha asumido subvencionar para resolver problemas, ¿por qué no un caso como este, por lo menos en una gran parte, no asume en esa responsabilidad social que tiene todo Estado una forma de ayudar a buscar una solución a este problema? Yo pensé, cuando el presidente Abinader se le acercó a ese grupo de ahorrantes y puso a Yanilda, que iban a hacer el ejercicio de esa responsabilidad social que tiene todo Estado, de presionar a esa empresa a que busque una solución y de si era necesario ellos tomar partido para resolver eso. Lo puede hacer. Lo que un presidente quiere en este país se resuelve. Y un caso como el de Munné hubiera sido una solución para el presidente resolverle el problema a esos ciudadanos. ¿Cómo? Oh, pero solamente con el desayuno escolar. Él no está ahora con la alianza público-privada. Coja la empresa, haga un fideicomiso, quédese con la empresa, asóciese con una parte de los acreedores de Munné y comiencen a utilizarla con el chocolate para el desayuno escolar, recuperan el capital, le pagan a los ahorrantes y resuelven un problema social. Pero para eso necesita voluntad política. Yo no la he visto. Bien, nosotros pues queremos agradecerte infinitamente la presencia tuya aquí con nosotros, bastante edificante, un conocedor de todo el proceso y de las leyes. Esperamos en Dios que esto salga a mejor. Muchas gracias, Wilson, y siempre a tus órdenes. Para mí es muy grato compartir contigo siempre. Gracias del alma, hermano, eso me enorgullece. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.